La telaraña de Spider-Man tiene dos versiones completamente distintas y una de ellas nadie sabe realmente cómo funciona. En los cómics es un invento, en el Spider-Man de Sam Raimi sale directamente del cuerpo de Peter, y ni los cómics ni ningún libro oficial de Marvel han explicado jamás qué produce esa telaraña ni cómo. En este video revisaremos el mecanismo real de los lanzadores, lo que hay detrás de la biología de la telaraña orgánica y la polémica escena de Spider-Man 2. Los lanzatelarañas. Empecemos por la versión que la mayoría conoce de memoria. En los cómics, Peter Parker jamás recibió la capacidad de generar telaraña junto con la picadura. Eso lo tuvo que resolver él solo, a los pocos días de convertirse en Spider-Man, entendiendo que la fuerza y los reflejos no le servían de nada si no podía moverse por New York ni contener a nadie sin matarlo. De ahí nacen los lanzatelarañas, presentes desde Amazing Fantasy número 15. Pero, ¿cómo funciona el aparato realmente? Cada lanzador aloja un cartucho con un fluido espeso que apenas toca el aire reacciona casi al instante, se expande y se endurece hasta soportar el peso de un auto o de varias personas colgadas al mismo tiempo. Ese mismo material, sin embargo, no dura para siempre. Con el paso de las horas comienza a perder consistencia hasta disolverse. Con el tiempo, Peter perfeccionaría el sistema, añadió un cinturón bajo el traje para cargar más cartuchos e integró un aviso luminoso en la muñequera para saber cuándo estaba a punto de quedarse sin fluido. Pero el detalle que más sorprende no está en el fluido, sino en el gatillo. ¿Alguna vez te preguntaste por qué Spider-Man no se dispara telaraña cada vez que cierra el puño para dar un golpe? La respuesta es que el disparador no reacciona a cualquier presión. Necesita dos toques rápidos y precisos, como una fuerza que solo alguien con su nivel de superfuerza puede ejercer sin querer hacerlo. Es otra vez ingeniería pensada para que nadie falle en el peor momento, algo que, como se verá más adelante, no todas las versiones del personaje pueden decir. ¿Te digo lo que sí es cool? Tu telaraña. Su fuerza de tensión está fuera de serie. Dime quién la fabricó. Yo la hice. La fórmula detrás del fluido de telarañas. Ahora bien, un lanzador vacío es solo un pedazo de metal en la muñeca, y aquí es donde conviene ser precisos, porque los cómics no han revelado la fórmula exacta del fluido, pero eso no significa que no haya pistas concretas dentro del material original. En cierta historia clásica, la policía logra conservar una muestra de telaraña en un frasco con formaldehído antes de que se desintegrara, y al analizarla en el laboratorio encuentran algo muy específico: plásticos de tipo exótico, policarbonatos y microfilamentos de un compuesto de rubidio. Es, hasta la fecha, el acercamiento más cercano que el cómic ha dado a una composición real, siendo el resultado de un análisis forense dentro de la historia. Sin embargo, existe una fórmula mucho más detallada y específica: metanol, tetracloruro de carbono, ácido salicílico, acetato de etilo, tolueno y carbono de potasio. ¿Por qué hablas en chino? Esa fórmula pertenece a The Wakanda Files, un libro de la línea del MCU redactado como si fueran las notas técnicas de Shuri, que recopila apuntes de personajes como Tony Stark, Han Pink y en este caso de Peter Parker. La misma página que se alcanza a ver de fondo en una versión distinta durante Spider-Man Homecoming, justo cuando Peter está probando una nueva versión del fluido, ya que por lo que se alcanza a ver en la nota ha trabajado en varias versiones y lo ha perfeccionado con el tiempo. La famosa telaraña orgánica. En 2002, la primera película de Sam Raimi eliminó por completo los lanzatelarañas mecánicos. La seda simplemente sale de las muñecas de Peter como una función más de su cuerpo. La idea en realidad no nació con Raimi, venía del tratamiento inédito de James Cameron de los años 90, y Raimi decidió conservarla porque le resultaba poco creíble que un estudiante de secundaria tuviera los recursos para inventar un dispositivo tan complejo. Hasta ahí lo que se sabe es historia de producción. El problema aparece justo después. Al no ser un concepto que existe en los cómics de Spider-Man, tampoco existe en Marvel Anatomy, el libro que sí detalla con precisión biológica otros aspectos del personaje. No hay ninguna fuente oficial, ni cómic, ni libro de anatomía, ni guión que explique qué órgano produce esa seda, ni cómo el cuerpo de Peter la almacena o la dispara. La telaraña orgánica existe en pantalla, pero no tiene un manual. Ahora sí, presta mucha atención. En terreno puramente especulativo, vale la pena pensarlo con calma. Una hipótesis razonable es que la mutación no haya creado un órgano completamente nuevo, sino que haya reprogramado algo que la muñeca humana ya tiene: sus glándulas sudoríparas, convertidas ahora en estructuras capaces de sintetizar una proteína similar a la fibroína, el componente principal de la seda de araña real. Esa zona del cuerpo no se eligió al azar en la ficción. Por la muñeca ya pasan tendones, una alta concentración de terminaciones nerviosas y una red de glándulas exócrinas, justo el tipo de tejido que en teoría sería más sencillo de reconvertir que crear desde cero.
¿Salió de tu cuerpo? Sí, ustedes no lo hacen así. El siguiente problema sería el almacenamiento. Una araña real no dispara telaraña bajo presión como lo hace un lanzador mecánico. La va hilando conforme la necesita, con la ayuda de estructuras llamadas hileras. Si el cuerpo de Peter funcionara de forma parecida, no tendría sentido pensar en un tanque interno de fluido esperando a ser expulsado, sino en una producción casi en tiempo real, generada en el momento en el que el cerebro envía la señal. Eso explicaría por qué de paso nunca se le ve recargando. Su cuerpo simplemente fabricaría la seda sobre la marcha, y el gatillo en ese escenario dejaría de ser mecánico para convertirse en algo mucho más parecido a un reflejo entrenado. Por eso, en No Way Home, durante la conversación de los Peters, él mismo menciona que no hace nada como tal, y es algo que pasa de manera natural para él. Es una teoría coherente dentro de la ficción, pero conviene ser honestos una vez más. Es solo una teoría, construida a partir de cómo funciona la naturaleza de una araña. Es que quisiera decirles cómo, pero yo no hago nada. Es así como respirar, respira sin tener que pensarlo. Wow. El bloqueo en Spider-Man 2. La misma falta de explicación anterior es la que convierte el bloqueo de Spider-Man 2 en una de las escenas más comentadas del género. A lo largo de la película, Peter pierde fuerza, la capacidad de trepar muros y sobre todo la capacidad de disparar telaraña, sin ninguna causa física. Cuando finalmente acude al médico, este le confirma que está completamente sano y que si algo falla probablemente sea de origen mental. Buena parte de la audiencia ha leído esta pérdida de control precisamente por tratarse de una función orgánica y no de un aparato, como una metáfora de impotencia. El cuerpo de Peter deja de responder cuando su mente está en crisis, y justamente en la escena de los Peters, Maguire menciona tener bloqueos de telaraña cuando pasa por problemas existenciales. Es un recurso que solo puede existir en esta versión del personaje. Ninguna de las dos versiones es la correcta, son dos respuestas distintas a la misma pregunta. ¿Qué tanto de Spider-Man depende del ingenio y qué tanto depende de la mutuación? Los cómics apostaron por el ingenio de Peter, Raimi apostó por la transformación. Al final, el verdadero origen de la telaraña de Spider-Man no está en su muñeca, está en la versión del personaje. ¿Tú con cuál versión te quedas? ¿El lanzatelarañas clásico o la telaraña orgánica? Coméntalo, dale like al video, suscríbete y activa la campanita para no perderte de nada. Nos vemos en la próxima.